empiecen sus compañeros. Ya. Les decía, Immanuel Kant nos hablaba de que un ciudadano es el que puede tomar la decisión de estar en paz o estar en guerra. Y como es una decisión de un ser humano o de un ciudadano, la principal autoridad de un Estado es una persona, es un ciudadano que representa una colectividad. Entonces, al tener esa posibilidad de representar y liderar a una sociedad, a un Estado, tomará también esa decisión de estar en paz con sus vecinos o puede tomar también la decisión de iniciar una guerra. Hegel considera que la guerra es un mal necesario, ¿no? Para él nos dice, o sea, la guerra, si bien es censurada, es criticada, es algo malo, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque después de la guerra se va a generar un cambio. Y ese cambio no necesariamente será positivo, podrá ser negativo, pero va a generar cambios. Y si es negativo, nuevamente se buscará cambiar esa situación para ir mejorando. ¿Listo? Esa era la postura que tenía Hegel respecto a la guerra. Maquiavelo nos decía, toda guerra es justa desde el momento en que es necesaria. ¿Okay? Para este autor nos dice, si un Estado va a ver la necesidad de entrar en un conflicto con otro, obviamente va a ser necesario entrar a esa guerra y por ende va a ser justa. ¿Por qué? Porque este Estado va a buscar lograr obtener eso que el otro Estado lo tiene y que a este le hace falta. Y ante eso va a tratar de lograr ese equilibrio que busque y por ende va a hacer esa guerra justa en ese momento. Durkheim nos describe a la guerra como un fenómeno normal de los pueblos, ¿no? Que lo hemos ido viendo. O sea, a lo largo de la historia, los pueblos siempre han estado en situaciones de guerra. Clausewitz nos decía, las guerras no son más que la expresión de la política. La política, que es el arte de gobernar, obviamente va a tener como uno de sus instrumentos para poder gobernar a otros pueblos, a otros estados, la guerra. Será un medio para que se exprese plenamente la política. Carlos Marx nos decía, la guerra eterna es la lucha entre clases, ¿no? Para él nos dice, las guerras armadas, las guerras de los estados, al final son una expresión. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una lucha de clases. La lucha de clases va a estar en toda situación, en todo momento. Es la que va a generar incluso movimiento desde lo sociológico. Nos dice, esa lucha de clases le va a dar dinamismo a la sociedad. Por eso es que va a haber desarrollo. Y en el caso de las guerras, siempre va a haber un conflicto de clases entre un Estado grande y otro Estado que va a ser pequeño porque va a ser sometido por este otro Estado. ¿Okay? Augusto Comte nos dice, el objetivo del Estado industrial y el Estado militar, el cual es la conquista sobre la naturaleza. Esto para este autor ya nos habla justamente de las características que puede tener un Estado industrial, ya un Estado desarrollado, que necesariamente va a estar en constante crecimiento, va a mejorar su situación de desarrollo y obviamente va a buscar a través de la guerra conquistar, será nuevos espacios, nuevos elementos, nuevos recursos como los que va a encontrar en la naturaleza.
Finalmente Gabriel nos dice, la guerra es un método trágico resultado de dos silogismos colectivos en conflicto. ¿Sí? Para este filósofo, las colectividades que se representan o se van a materializar en los estados van a estar en un conflicto, en un latente conflicto entre estos dos. Y la guerra se va a constituir en el método trágico, dice, porque no es el método idóneo, adecuado para poder resolver esta situación en la que se encuentran estos dos colectivos, va a ser el método para lograr un nuevo resultado, algo de lo que se genere producto de este conflicto entre estas dos partes. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, hemos tratado de rescatar diferentes ideas que nos manifiestan filósofos que los conocemos no solamente porque son parte importante de nuestra carrera, sino parte de la historia de la humanidad, pero que ellos han analizado, han expresado justamente su idea sobre lo que es la guerra y los efectos y el por qué en algunos casos se llega a generar. De esas ideas vamos a encontrar qué nos dice la doctrina sobre justamente la guerra y cómo se trata y se busca justificar la guerra como parte de, del desarrollo normal, vamos a decir, de los estados y por ende también de la humanidad. Existen dos corrientes, una corriente subjetiva y otra corriente objetiva que nos van a dar justamente la razón del porqué de las guerras. La corriente subjetiva dice, entiende que la guerra solo se desencadena cuando existe el animus beligerante, la voluntad belicista que unilateralmente desata la guerra. Strauss nos decía eso, ¿no? O corriente subjetiva, diferente de lo objetivo. No se olviden, lo objetivo es algo que nosotros vamos a poder observar, vamos a poder ver. Lo subjetivo es la idea, está en el ideal. Por eso, en esta corriente subjetiva, nos dice, la guerra solamente se va a desatar cuando exista el ánimos en alguno de los estados de iniciar la guerra, ¿no? De buscar el conflicto con otro estado o con otros estados. Tiene que ver, primero tiene que existir ese ánimo beligerante, la voluntad belicista, la voluntad de llevar adelante una guerra. ¿Listo? Ese es el fundamento que nos da la corriente subjetiva. Por otro lado, la corriente objetiva nos dice, considera que la práctica de actos de guerra o provocaciones crea el estado de guerra, independientemente de la intencionalidad. Si existe o si tiene un estado de la voluntad, la intención de entrar a la guerra o no. En esta corriente objetiva, lo que se va a buscar es identificar esos actos. ¿Qué prácticas está realizando un Estado que van a ser observables para otro Estado y que va a considerar él como provocaciones? ¿Listo? Como actos que de alguna forma están afectando, pueden estar afectando su soberanía, pueden estar afectando la integridad de su territorio u otros aspectos, pero un Estado obviamente va a identificar esos actos
y los va a considerar como provocaciones. Y a partir de esos actos que se constituyen en provocaciones, se va a producir la guerra. ¿Listo? Entonces, existe una intencionalidad de hacer la guerra producto de esos actos. Hasta acá, preguntas, ¿se entiende? Las dos corrientes, porque esto les voy a preguntar en el examen. Doctor, ¿Sí, Marco? a ver, hay dos aspectos importantes. No, más que todo en los pensamientos ahí de gente filósofa, ¿no? Que teníamos antes. Uh-huh. Por ejemplo, es discutible lo que piensa Augusto Comte, ¿no? Sobre la guerra, ¿sí? Si usted podría pasar a la diapositiva de Augusto Comte. Ahí está. No, quiero decir de Maquiavelo, más al contrario, estaba equivocado. Ah, ya. ¿Qué dice Maquiavelo sobre la guerra, no? Uh-huh. Toda guerra es justa. Sí. No, Desde no el veo muy. momento, Ahora sí, doctora. Toda guerra es justa desde el momento en que es necesaria. O sea, hoy en día habrá una necesidad para declarar guerra a otro estado, ¿no? Ahora, qué le quiero decir con este pensamiento? Vámonos a lo que determina el objetivo, ¿verdad? El objetivo dice cuando hay provocación, se puede producir una guerra, ¿verdad? Sí. Pero yo le pongo el ejemplo de lo que está sucediendo constantemente en lo que es Corea del Sur y Corea del Norte. Ahí hay una constante provocación, ¿verdad? uh-huh. Incluso de prueba armamentista hay la provocación, pero no se produce la guerra. Entonces, ¿qué podemos deducir de esa situación? Hoy en día, los estados o los países están haciendo conciencia que la guerra no es la mejor salida para solucionar diferentes aspectos de interés que puedan tener. Por eso se abstienen de hacer una guerra, ¿verdad? Eso es lo que yo podría comentar, doctor. Muy bien, me encanta, Marco Antonio, y eso es lo que yo quiero despertar en usted. Esas críticas justamente a esas ideas que nos han dado filósofos, tratadistas, porque es importante también ver la coyuntura, los años en los que han expresado justamente estas ideas y ver cuál ha sido el fundamento y entender también la ideología, eh, el cómo ellos expresaban ciertas cosas. La crítica que le haces a Maquiavelo es interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué Maquiavelo nos dice que es justa una guerra? Y eso nos genera eh, mucha repudio, que se yo, nos llama la atención, observamos, que se yo, nos genera una cosa en nuestro estado anímico, ¿no? Internamente. Maquiavelo, justamente a Maquiavelo se lo conoce, ¿por qué? Porque tiene un dicho, ¿no? Cuando él nos hablaba de la política. El fin justifica los medios. Por eso, a, con esa idea y esa corriente que manejó Maquiavelo, incluso se trata de asemejar, de comparar, de relacionar con ciertas políticas que tal vez algunos estados van manejando, van justificando, ¿no? De que al final no importa lo que hagas, pero si el fin que tú buscas es lo que tú pretendes lograr, eso es lo importante. No importa todo lo que hagas. Eso te decía Maquiavelo, ¿no? Podías hacer cualquier cosa, incluso que no sea nada grato para la humanidad, para la sociedad en ese entonces, pero para él lo que le importaba era el fin. Y en este caso, la autoridad máxima que era
el príncipe, para mantener, para que el príncipe no caiga de ese estatus en el que se encontraba, pero más allá del estatus, de la responsabilidad que reflejaba en ese momento al ser la máxima autoridad de un determinado territorio, ¿no? Que esa idea actualmente la podemos criticar con justo derecho, que no se adecua tal vez a nuestro contexto, a nuestra realidad, desde luego, desde todo punto de vista, porque ya actualmente hablamos de los derechos humanos. Entonces, no podríamos nosotros tratar de justificar y dejar en un segundo plano o pisotear los derechos humanos, como por decir, lo importante es que un Estado al final crezca, desarrolle, mejore su situación económica, y si para eso necesita invadir, eh, eh, a, atentar contra otro Estado sin importar lo que pase con la población, ya no se podrá justificar en estos días, ¿no? Ahí ya vienen otras corrientes, en el caso de los derechos humanos, que frenarán tal vez esos aspectos. ¿Ok? ¿Quién quería comentar? Doctor, perdón, yo, Sí, sí, es que siempre me genera cierta, bueno, no, para aclarar, en realidad esa frase que el fin justifica los medios sí es atribuida a Maquiavelo, pero quien la dijo fue Napoleón Bonaparte. Existe esa confusión porque él escribió en la ya, última página de un libro de Maquiavelo esa frase y se quedó acuñada como si fuera de Maquiavelo, pero en realidad es de Napoleón Bonaparte. Y creo que lo que usted dice es muy cierto porque creo que la visión de Maquiavelo era más que nada la evolución y la jerarquía del más fuerte. Y esto era entre estados, porque él asumía de que quien debería de tener esa jerarquía de superior sería el más fuerte, el más capacitado y el que tuviera mayor poder para dominar a otros estados. ok, gracias, Vivian, por hacernos esas aclaraciones. Interesante, muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Continuamos? Ok, continuaremos. Entonces, la guerra, como decíamos, desde la doctrina, va a tener su justificación, entre comillas, subjetiva y objetiva por esas dos corrientes que la teoría nos ha proporcionado. Una más relacionada con una voluntad para llevar adelante una guerra, y la otra como consecuencia de actos o provocaciones, como bien lo ha ejemplificado su compañero Marco Antonio, en lo que está pasando entre las dos Coreas allá, ¿no? Una serie de provocaciones, incluso Corea del Norte con Estados Unidos, ¿no? Existe la provocación, lanzamiento de misiles al mar, pruebas nucleares, son como provocaciones que se van dando entre los estados. Estas dos corrientes, Rousseau nos decía, son las que van a justificar la guerra, ya sea subjetivamente o desde el punto de vista objetivo. Ambas justifican que se pueda llevar adelante en algún momento que se desarrolle una guerra. Las convenciones, vamos a entrar acá ya a ver. En 1899, pues, imaginariamente, veamos qué pasaba esos años, en 1899. Había muchos conflictos todavía en Europa. Los estados europeos tenían todavía conflictos, pequeñas guerras, pequeñas eh, filias, vamos a decir, ¿no? Internamente. Eh, Estaban naciendo algunos estados. Suecia se estaba independizando de Noruega, por ejemplo, en esos años, y estos estados deciden celebrar un acuerdo para buscar la paz. En 1899, justamente se reúnen y deciden celebrar esta conferencia de paz de La Haya, conocida
con ese nombre porque se ha desarrollado en la ciudad de La Haya, en Holanda, y lo más rescatable, vamos a decir, de esta conferencia es que se da como unos primeros pasos para establecer una codificación que sirva a los estados para que puedan arreglar pacíficamente sus controversias internacionales. Que a través de las cláusulas y ciertos procedimientos que están en esta conferencia de La Haya puedan encontrar justamente ese procedimiento para resolver mediante la paz sus controversias. Se crea el arbitraje internacional como una forma de resolución de conflictos, reconociendo al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya como una instancia externa que pueda coadyuvar a los estados para que resuelvan estas controversias mediante esta vía, ¿no? Mediante el diálogo, en un escenario de paz y evitar llegar a la guerra. Esta conferencia de paz ha tenido esos primeros pasos, ha gestado, pero no ha podido consolidarse plenamente. Posteriormente, los mismos estados siguen en conflictos. Hay un conflicto entre Japón, la guerra entre Japón y Rusia, por ejemplo. Por otro lado, se da la independencia de Cuba de Estados Unidos, los arreglos que tenían entre Estados Unidos y España para que Estados Unidos pueda sentar dominio sobre ciertas islas que estaban en la parte insular de América. Por un lado, las guerras prácticamente se daban más a nivel de buques, más eran las guerras en los mares, también algo en lo terrestre, pero en estos años todavía no, o se estaba recién experimentando el tema de tratar de ver los aviones, ¿no? Los primeros experimentos para tratar de buscar ese desplazamiento aéreo, pero no se contempla dentro de la conferencia de La Haya, ¿no? Entonces, en 1907, nuevamente se reúnen los estados para dar un nuevo paso que ayude a consolidar en la solución pacífica de estos conflictos, pero tratando de que los estados, para evitar la guerra, traten de reducir esa su carrera armamentista, que no destinen recursos económicos para mejorar y avanzar en la tecnología armamentista. Pero obviamente no todos los estados están de acuerdo, específicamente las potencias, y es así que solamente se logra establecer esto como una posibilidad, pero que va a depender de la voluntad de los estados. Si un estado decide por su soberanía voluntariamente reducir o abandonar su carrera armamentista, sería un ideal, pero no la norma o el acuerdo que quieren los estados pactar en ese momento no ha podido consolidarse en lograr ese stop, podríamos decir, a esa carrera armamentista. Otro aspecto que también se rescata de esta conferencia de La Haya de 1907 es que la guerra, si bien los estados van a llegar de alguna forma a este conflicto bélico, que la guerra pueda tener ciertos límites, que pueda tener ciertas restricciones, ¿no? Tratar de delimitar a la guerra. También se habla justamente en esta medida del derecho de la guerra
como un derecho que tiene un Estado para defenderse, para proteger su territorialidad ante alguna amenaza o ante alguna invasión que pueda tener por parte de otro Estado. También se enfatiza en el hecho de que si ante esa situación y en ejercicio de ese derecho a la guerra que va a tener un Estado, lo que tendría que haber es una declaración. Y esta declaración de guerra tiene que justificarse. Un Estado, al iniciar una guerra, tiene que justificar. En la declaratoria se tendrá que decir por qué situaciones se ha tomado la decisión de iniciar ese conflicto armado. Al final, como vemos, esta conferencia no ha logrado resolver el freno que se pretendía a la carrera armamentista y a evitar situaciones de guerra. Lo que se ha logrado es tratar de dar ciertos límites cuando se tome esa decisión de incursionar en un conflicto armado. ¿Listo? Eso respecto a esas convenciones. Ahora, vean los años. Su compañera hace un momento nos decía la bomba atómica. ¿En qué año se dio? Se ha dado en 1945, después de estas conferencias. Y si vemos, estamos a más de 100 años de la conferencia de La Haya y el desarrollo armamentista, el tema de la carrera armamentista también es algo que ha ido creciendo y obviamente los estados tampoco demuestran el buscar actualizar esta conferencia a este nuevo escenario que tenemos en la actualidad. Entonces, es un tema pendiente y hay que esperar justamente la buena voluntad de los estados para tratar de ver si convocan, si se revisa, si se hacen algunos ajustes o no, o prefieren mantener esta conferencia que está desactualizada respecto a ciertas modalidades de guerra que tenemos en la actualidad. Ahora, vamos a entrar a lo que hace un momento uno de sus compañeros mencionaba, la clasificación de las guerras. Según la teoría, vamos a ver que existen guerras totales, guerras económicas, las guerras frías, las guerras nucleares, las guerras coloniales, la guerra accidental, la guerra química y bacteriológica, ¿no? Son tipos de guerras que se han ido dando a lo largo de la historia y por ciertas características que tiene cada una de ellas, se las ha ido ubicando, tratando de encontrar sus aspectos principales que las diferencian de la otra. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada una de ellas. La guerra total. ¿Listo? Rousseau nos decía que va a existir o se va a dar una guerra total por la extensión territorial donde se va a desarrollar este escenario bélico, ¿no? Debe ser un escenario significativo, grande, donde participen varios estados, incluso a nivel de estados que están en otros continentes. Es una guerra que va a afectar en sí a la humanidad, a todos los estados, de alguna u otra forma. Entonces, esta guerra tiene un carácter de ser universal porque participan varios estados beligerantes. Aquí tenemos la guerra mundial, donde participaban 38 estados entre 1914 y 1918.
Su campo de acción, decíamos, tiene que ser un escenario significativo, amplio. Acá tenemos que prácticamente todo el continente europeo estaba en un escenario bélico. El conflicto armado se desarrollaba en toda Europa, por eso tiene un carácter universal y se le denomina como una guerra total. Y en estas guerras totales se va a extender a toda clase de personas, incluso a los no combatientes. Ya no se puede preservar la vida de, de los civiles, o los niveles de ataques, de ofensivas, obviamente van a tratar de destrozar prácticamente los territorios a fin de poder consolidar las invasiones que van a tener o recuperación de estados que van a, territorios, mejor dicho, que van a tener entre estos estados en disputa. Por su extensión en el tiempo, también son guerras que van a durar muchos años. ¿Listo? No, desde el momento en que inicia esta guerra, va a pasar un significativo tiempo hasta que llegue el acto jurídico que le ponga fin, el tratado mediante el cual nuevamente se llegue a un escenario de paz, como hemos visto a un principio, que ponga fin a todo ese conflicto armado y establezca las obligaciones que tengan que asumir los estados que han estado involucrados en esta guerra. ¿Listo? Esa sería una guerra total. La teoría también nos habla de una guerra económica. Y en la guerra económica, a ver, ayúdenme en darle lectura al recuadro verde, por favor. ¿Quién le da lectura? El país que inicia el conflicto busca doblegar al país objetivo. El fin último es lograr un cambio de políticas de otras que se consideran contrario a los intereses nacionales. Deuda externa, bloqueo económico. Ok. Gracias, Vivian. En una guerra económica hay un interés que está marcado justamente por un tema económico. Y en esta guerra económica se van a buscar estrategias políticas internacionales relacionadas justamente con tratar de someter a un determinado estado para que se sujete a ciertos lineamientos que le va a dar otro estado. Vamos a decir, un sometimiento en cuanto a políticas económicas. Y esto se ha dado y se da, incluso hay teorías que te dicen, la deuda externa que tenían los estados latinoamericanos o los estados que en su momento eran categorizados como estados en vías de desarrollo, eran sometimientos económicos con relación a los países que por su condición de ser potencias, desarrollados, qué sé yo, nos prestaban recursos económicos, pero al final esa deuda era una condición mediante la cual nosotros nos sometíamos a sus políticas internacionales. Podían venir nuevos préstamos, nuevos créditos para estos estados que debían bastante plata, digamos, ¿no? En un lenguaje más sencillo, que al final no tenían sus recursos suficientes, buscaban nuevamente préstamos, pero estos préstamos ya venían condicionados a sometimientos de ciertas políticas que tendrían que estos estados cumplir. ¿Listo? Acatar temas relacionados incluso ya con la explotación y beneficios de los recursos naturales. Por otro lado, tenemos también los famosos bloqueos económicos, que es el impedimento de poder realizar libremente el comercio exterior, no permitir la,
la exportación de ciertos productos e incluso la importación de otros productos, que es algo que a nivel internacional es libre. No se debería restringir ni la exportación ni la importación cuando se cumplen aquellos requisitos que están establecidos a nivel internacional. ¿Listo? No se podría establecer a un Estado requisitos diferentes que son reconocidos a nivel internacional para todos los otros Estados. ¿Ok? Ahí tenemos una gráfica respecto a la situación en la que se encuentra Cuba respecto a Estados Unidos, que puede ser criticada, observada de diferentes aspectos, por otros lados tal vez fundamentada, pero en un ejemplo, vamos a decir, que se da un bloqueo económico. ¿Listo? Para tomarlo como un ejemplo. Las guerras nucleares. Por favor, me ayudan dándole lectura. Es un tipo de guerra que se lleva a cabo mediante el empleo de armas nucleares, una clase de arma de destrucción masiva. En una guerra nuclear total, la radiación y el cambio climático que esta produciría dejaría la atmósfera de la Tierra muy afectada y posiblemente la especie humana y el resto de seres vivos del mundo sufrirían los efectos de un invierno nuclear. Ok. Muchas gracias, Rafael. De alguna forma, todos creo que nos hemos enterado de los efectos del uso de estas armas nucleares, ¿no? Los mismos estados al final han entrado a un acuerdo para decidir no uso más de armas nucleares en conflictos armados, ¿listo? Pero a pesar de eso, siguen desarrollándose armamentos, misiles con ojivas nucleares, a pesar de que existe el pacto de decir, no vamos a utilizar en guerras armamentos nucleares. Pero si siguen esas prácticas, lo que nos dice la realidad es que en algún momento se va a romper este pacto y alguien hará este uso del armamento nuclear. Esperemos que no se dé, ¿no? Por el bien de la humanidad, porque tal como se han realizado estas investigaciones, los efectos de estas radiaciones, del uso de este armamento nuclear es realmente muy, muy nocivo para la naturaleza y por ende para nosotros mismos como seres humanos, ¿no? El tema del desarrollo de armas nucleares, hemos visto los efectos colaterales, producto de estas radiaciones, en determinados lugares que actualmente ya son zonas inhabitables que prácticamente no pueden no puede la naturaleza volver a superar esa situación y volver a producir con normalidad, ¿no? Los efectos de la radiación siguen siendo significativos y siguen afectando dañinamente en malformaciones, por ejemplo, en algunos seres vivos, y es algo que obviamente no es nada grato para la humanidad, para el mundo, ¿no? Entonces, es otra modalidad y esperemos que esta forma de guerra no se llegue a dar en ningún momento nuevamente. Seguido a esto viene la guerra química y la guerra bacteriológica. Por favor, le dan lectura. Se va a cortar nuestro segundo tiempo. Les voy a pedir que